Ahí está grabado. Entonces, a quien yo elija como u, tiene que ser una función cuya derivada me devuelva algo más simple que lo original. A quien elija como diferencial b, como lo voy a tener que integrar, voy a elegir a alguien cuya integral sea simple, sencilla, o, si quieren, que la conozcan, la integral, que la puedan hacer. Después que elegí, lo que elegí como u, lo derivo, diferencial u, 1, diferencial x, y lo que elegí como diferencial b, lo integro. La integral del seno Era menos coseno. menos coseno. Muy bien. Entonces, ya tengo los 4 elementos que necesito para reemplazar en la fórmula, ¿sí? Que lo pueden ir haciendo. U por b. ¿Quién es u? X. B, coseno de x menos coseno de x. Entonces va a ser menos x por coseno de x. Menos la integral b diferencial u. B es menos coseno de x y diferencial u, diferencial x. Entonces ven que esta integral que me quedó es una integral simple. ¿Sí? Fácilmente resoluble. Bueno, lo único que tengo que arreglar, menos con menos, me queda aún más afuera. ¿Sí? Y ahora sí resuelvo esa integral. Entonces acá me queda menos x por coseno de x más. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno de X. Menos El seno de seno. X. Menos no, seno de x. Más c. Ahí le agrego la constante de integración. ¿Sí? Luego, esa es la primitiva de esta función. Si yo la derivo, me tiene que dar x seno de x. ¿Sí? Hasta ahí lo que vimos la clase pasada. ¿Está? Otra vez, repasando. ¿Qué pasaba si yo elegía mal? Si yo elegía mal, esta integral me quedaba más complicada, más difícil, si quieren, que la original. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese caso? ¿Seguir insistiendo? Volver a elegir. Volver a elegir y cambiar. Lo que había elegido como u, lo pongo como diferencial b, y lo que elegí como diferencial b, lo pongo como u. Tan simple como eso. Les dije, se van a encontrar en línea con distintas fórmulas. Hay una que creo que se llama dilate o algo así. No me gusta porque a veces falla. No es 100% segura. Entonces, yo prefiero usar un análisis de los dos criterios que les dije. Y de última, lo que acabamos de decir. Si la integral que me quedó con la elección que hice es más complicada, vuelvo para atrás y cambio la elección. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ¿ustedes se acuerdan el ejercicio que hicimos la clase pasada? Que creo que era x por logaritmo natural de x, la integral. Y al final no habíamos elegido al logaritmo natural como el diferencial b porque no sabemos cuál es la integral del logaritmo natural. Bueno, podemos aplicar partes para averiguar cuál es la integral del logaritmo natural. Es decir, para resolver esto. Podemos aplicar partes. Solo que acá queda muy clarito quién es u y quién es diferencial b. ¿Quién es u? ¿Logaritmo natural o no? Logaritmo natural de x. ¿Y quién es el diferencial b? 1. Diferencial x. 1 diferencial x. Entonces, este lo tengo que derivar
diferencial u, 1 sobre x, diferencial x. Este lo tengo que integrar, la integral del diferencial x, x. Entonces ahora puedo reemplazar en la fórmula. U por b, x por logaritmo natural de x, menos la integral. B diferencial u, b, x, diferencial u, 1 sobre x, diferencial x. Se me simplifican las x y me queda la integral de 1 diferencial x, que es ¿cuánto? X. X, más c. Muy bien. Esa, fíjense, es la integral del logaritmo natural de x. Podría escribirla de esta manera. Sí, también es exactamente lo mismo. ¿Ven? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, partes? Este método. Pero también las integrales por partes nos sirven, a ver, para funciones. ¿Puedo borrar? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Nos sirven para funciones más complicadas. Por ejemplo, supónganse que tengo esto. Esta función. X cuadrado por coseno de x diferencial x. ¿Sí? Está clarito que es una integral por partes. Bien, vamos a elegir quién va a ser mi u y quién va a ser mi diferencial b. Díganmelo ustedes. La U es la X al cuadrado. U voy a elegir a x cuadrado. Bien, Macarena. ¿Y la diferencial b? Coseno de X. Coseno de x, diferencial x. No se olviden, no me tiene que quedar colgado la diferencia. Entonces, la u la derivo, la b la integro. Diferencial u, 2x, diferencial x. Y b, la integral del coseno, El menos seno. sin el menos. Esa es la derivada. Bien, entonces miren lo que me quedó. U por b, x cuadrado por seno de x, menos la integral de b diferencial u. 2x seno de x diferencial x. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago con esto? Tengo otra por partes. Bien, Lautaro. Y bien los demás que nadie dijo es inmediata, no es inmediata, porque tengo un producto. Puedo volver a aplicar partes. A ver, yo este 2 lo puedo sacar afuera del integral. ¿Sí? Y acá me queda una integral que puedo volver a aplicar partes para resolverla. Entonces, otra vez tengo que elegir a u y a diferencial b. Pero ahora solamente de esta integral. ¿Quién es u? Voy a seguir el mismo criterio. X. ¿Quién es diferencial b? Seno de x. Diferencial x. La u la derivo, el diferencial b lo integro. Si u es x, el diferencial u es diferencial x. O 1 diferencial x. La integral del seno, ahora sí, menos coseno. Entonces, fíjense, esta primera parte es la que yo ya tenía.
X cuadrado por seno de X menos 2 paréntesis. Y ahí voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque dentro de ese paréntesis tengo que poner la fórmula. Esta integral la voy a reemplazar por esa resta. U por B menos X coseno de X menos la integral de B diferencial U menos coseno de X diferencial X. Profe, pero ahí Dime. no quedaría una compuesta. O me estoy equivocando, No, no te queda compuesta. ¿no? No, no. Fíjense, si yo saco esta integral, bueno, menos menos, puedo sacar ese signo directamente y ponerlo más adelante. Entonces voy a tener X cuadrado por... Uy, cualquier cuadrado, estoy escribiendo en espejo. X cuadrado por seno de X menos 2 por menos X coseno de X. Y la integral del coseno, El seno. el seno de X, más C. Y ahí ya lo pude resolver. Obviamente podré trabajarlo algebraicamente esta expresión para dejarla más simple. Sí. X cuadrado, otra vez, X cuadrado por seno de X menos por menos más 2X coseno de X menos 2 seno de X más C. Podré sacar factor común el seno de X y que me quedará seno de X factor de X cuadrado menos 2 más 2X coseno de X más C. Y esa es la primitiva de esta función. Es decir, que si yo derivo la primitiva, tendría que llegar a X cuadrado por X. Tarea para el hogar. Deriven después y vean que la derivada de esto me da eso. Entonces, fíjense, ¿qué pasó acá? Cuando apliqué partes, esta integral no me quedó inmediata. Sí me quedó más simple que la original. ¿La ven? Acá tenía X cuadrado por un coseno y acá me queda X por un seno. Es decir, se me redujo el exponente de X. Con lo cual me daba cuenta de que si volvía a aplicar partes, me iba a desaparecer esa X. La función trigonométrica no, porque ya sabemos que las derivadas sucesivas del seno y el coseno me van dando una en la otra. Entonces, yo aplico partes, me doy cuenta que esta integral no es inmediata, pero que sí puedo volver a aplicar partes en esta integral para resolverla. Puse el mismo criterio y ahí sí ya me quedó una integral simple y la resolví. ¿Cuántas veces se puede aplicar partes? Todas las veces que sea necesario. Y todas las veces que se pueda. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Obviamente, si acá hubiera tenido un X cubo, y acá me iba a quedar X cuadrado, acá me iba a quedar X, y tendría que volver a aplicar partes en esta integral una vez más hasta que me desaparezca la X.
¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí, profe. La veo. Muy bien. Profe, Entonces, lo último no- acá tienen un caso de integral por partes donde tengo que volver a aplicar el método sucesivamente hasta que me quede una integral simple o inmediata. Pero hay otro caso de aplicación de integrales por partes en funciones, digamos, llamémoslas cíclicas, entre comillas. Por ejemplo, si yo tengo la integral de e a la x por coseno de x. ¿Sí? Cíclicas, ¿por qué? Entre comillas. Porque la derivada de e a la x es e a la x, la integral de e a la x es e a la x. O sea, que esta e a la x no me va a desaparecer nunca en la integral que me va a quedar. La derivada del coseno, o mejor dicho, la integral del coseno es el seno, la del seno es el menos coseno, y así se van turnando una a la otra. Entonces, ya antes de aplicar el método, yo me voy a dar cuenta que la integral que me va a quedar acá va a ser muy parecida a esta. Y entonces, profe, vamos a aplicarlo el método igual. Y ya van a ver por qué. Tengo que elegir U, tengo que elegir diferencial B. ¿A quién elijo como U y a quién como diferencial B? A U como el coseno de X y a diferencial B como e a la X por diferencial X. Bueno, entonces lo que elegimos como U lo vamos a derivar, lo que elegimos como diferencial B lo vamos a integrar. La derivada del coseno de X menos seno de X, diferencial X. La integral de e a la X, e a la X. Entonces, voy a volver a la fórmula. U por B, U por B. E a la X por coseno de X menos la integral B diferencial U, B diferencial U, menos e a la X por seno de X, diferencial X. ¿Sí? Menos con menos puedo poner directamente más. ¿Y qué pasó? Como habíamos predicho, la integral que me quedó es muy similar a la original. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a aplicar partes. ¿En dónde? En esta integral. Entonces acá me queda e a la x coseno de x más paréntesis. Ahora voy a hacer otra selección. U diferencial b. Si sigo con el mismo criterio de selección que utilicé acá, que es conveniente, a u va a ser mi seno de x y el diferencial b va a ser e a la x diferencial x. Lo que elegí como u lo derivo, el diferencial u es igual a coseno de x diferencial x, y lo que elegí como diferencial b lo integro. La integral de e a la x, e a la x. Entonces, ahora, esta integral voy a reemplazarla por u por b, e a la x seno de x, menos la integral de b diferencial u, e a la x coseno de x, diferencial x. ¿Y qué me quedó? Miren el ejercicio completo. De arriba La misma integral Lo mismo de al principio. me quedó la misma integral que al principio. Chan. ¿Y qué puedo hacer? Volver a resolver por partes, pero vamos a volver a lo mismo. Te va a volver a dar esta. Pero ya llegué al principio.
¿Qué puedo hacer ahora? Pasarlo al otro lado sumando. Muy bien. Exacto. Toda esta integral la puedo sumar del otro lado. Entonces, acá me va a quedar integral de e a la x coseno de x diferencial x más la integral de e a la x coseno de x diferencial x igual. Y de este lado me quedó e a la x coseno de x más e a la x seno de x. A ver si se acuerdan de la clase de manzanas o de bananas. Una banana más una banana, 2 bananas. 2 bananas. Muy bien. Y en definitiva, ¿cómo arrancó esto? ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Cuánto vale esta integral? ¿No es cierto? Bueno, miren qué fácil. Yo quiero saber cuánto vale esta integral. Vale eso. Obviamente, acá al final le voy a agregar el más c. Ya tengo la respuesta cuál es la primitiva de esa función. Profe, ¿de dónde sacó el 1/2? Del 2 que tenía acá, Sofía. Ah, Esos son detalles que siempre se te escapan. Y así lo pude averiguar. Profe, yo no entendí la parte en que lo pasa sumando para el otro lado. Porque paso toda la integral como una entidad. Toda esta Bien. integral, Macarena, la paso como una entidad. Claro, porque Profe. el igual de Pará. arriba. Porque es la misma de arriba. Entonces ahí te das cuenta de decir, bueno, esto es algebraicamente, es como si yo te hubiera dicho, suponete que la integral que vos querés averiguar le llamás i. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí abajo te quedó que i era igual a e a la x coseno de x más e a la x seno de x menos i. Y despejás la i. Como si fuera tu incógnita. Sí, entendí ahora. Y por eso te quedaron 2. Y ese 2 despejás como un medio. ¿Sí, Sofía? Nada, profe, ya me lo respondió. Iba a preguntar por qué 2 integrales, pero ya me lo respondió. Bien. Ven, para esto también sirven las integrales por partes. En este tipo de funciones. ¿Es difícil? No, no es difícil. Tengo que darme cuenta de que cuando llego acá, me tengo que dar cuenta que es la misma de donde partí. Porque si no me doy cuenta, voy a seguir aplicando partes y voy a seguir complejizando la solución cuando la podría haber parado ahí y despejar ahí la integral, que era lo que yo quería averiguar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Díganme cuando pueda borrar. Mejor dicho, díganme quién no terminó de copiar. Yo, profe, me falta una esquina nada más. Dale, avísame cuando termine.
Listo, profe. Perfecto. Bien. Y por último, ya aprendimos a integrar en forma inmediata por tablas, por sustitución cuando tenemos una regla de la cadena, producto de funciones como estas, ¿sí? Que se pueden aplicar en distintas situaciones. Y el último método que vamos a aprender hoy es el de integrar por fracciones parciales simples. Integración por fracciones parciales simples. ¿Cuándo se utilizan? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo esa función, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Profe, ¿cómo se llamaba el método? Integral por fracciones parciales simples. Ah, gracias. Fíjense, si yo, imaginen por un momento que yo tuviese esta función exactamente al revés, ¿sí? Que tuviera esto. Es muy fácil. Separo los denominadores, ¿sí? Las fracciones, y separo las integrales, porque me queda una suma. Simplificaré, ¿sí? Y queda fácil. Pero no está así, está al revés. ¿Se puede dar vuelta? No. Antes que me lo digan ustedes. Ponerlo a la -1 en el numerador no me simplifica la situación. Es exactamente lo mismo. ¿Qué se hace? Bien, fíjense. Yo lo que puedo hacer es factorear el denominador de tal manera que me quede ese producto. Y hasta ahí llegué. ¿Puedo hacer una sustitución? No. No es una regla de la cadena. Esperen, esa sí es regla de la cadena. Voy a sacarle la X, porque si no, sí podía hacer una sustitución. ¿Puedo aplicar partes? No. No tengo el producto de dos funciones trascendentes. ¿Qué voy a hacer? Y voy a recurrir al álgebra. Me olvido de la integral por un lado, por un momento, y yo digo, si yo tengo esta fracción, y yo la pudiese desarmar en una suma de dos fracciones, donde una el denominador sea x y la otra el denominador sea x más 2. ¿Sí? ¿Y cuál será el numerador? No tengo ni idea. Así que acá le pongo a y acá le pongo b. Pero si yo pudiese desarmar esta fracción en la suma de estas dos, la integral de esta fracción la puedo hacer como la suma de las dos integrales. Y sería mucho más simple. ¿Ven cuál es la idea del método? ¿Puedo hacer eso? Bien. Sí se puede. Hagamos esta suma. Si yo hago esta suma, el mínimo común múltiplo va a ser x por x más 2. Entre estos dos. Y después digo, bueno, esto dividido x por a. Esto ya lo saben ustedes, que es sumar fracciones. Esto dividido x más 2, x por b. ¿Sí? Lo único que hice fue sumar estas dos fracciones. ¿Quién es a?
No lo sé todavía. ¿Quién es B? Tampoco lo sé todavía. Ahora, ¿qué puedo hacer? Hago distributiva. A por X más 2A más B por X. X por X más 2. ¿Sí? Y acá me queda igual a 3 sobre X por X más 2. Entonces, me quedó. Voy a juntar acá los términos con X. Me queda A más B por X más 2A igual a 3. ¿Me siguen? Bien. Y ahora recuerdo en mis clases de curso nivelatorio que cuando yo tengo dos polinomios que son iguales, significa que los coeficientes homólogos, es decir, los que multiplican a la X del mismo grado en ambos miembros, tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Es decir, voy a hacerlo acá abajo. Si yo tengo 3X más 5 igual a AX más B. Profe, ¿se refiere que A y B tienen el mismo valor? No. Me refiero a que si yo tengo dos polinomios iguales, quiere decir que lo que multiplica a la X acá, a la X a la 1, tiene que ser lo mismo que multiplica a la X a la 1 ahí, para que sean iguales los polinomios. Y el término independiente tendría que ser el mismo. Así se comparan polinomios. Término a término, homólogos, es decir, el de la X cuadrada con el de la X cuadrada, el de la X lineal con el de la X lineal, independiente con independiente, etc. Entonces, yo acá, ¿qué tengo? Este polinomio es igual a esto. 0x más 3. ¿No es cierto? Porque solo tengo un 3, tengo el término independiente, quiere decir que el término en X vale 0. Y esto es igual a más B, X más 2A. Entonces, el coeficiente de la X en un polinomio tiene que ser igual al coeficiente de la X en el otro polinomio. Luego, A más B tiene que valer 0. Y el término independiente de un polinomio tiene que ser igual al término independiente en el otro polinomio. Luego, 3 tiene que ser igual a 2A. Acá tengo un pequeño sistemita, dos ecuaciones con dos incógnitas de donde puedo sacar el valor de A y de B. Luego, de esta primera, yo saco que A vale 3 medios. Y si yo reemplazo este valor acá, en la primera, 3 medios más B me tiene que dar 0, luego B vale menos 3 medios. Entonces fíjense que con este simple procedimiento averigüé quién es A y quién es B. De manera que mi polinomio, mi cociente original, lo puedo reemplazar por, en vez de A, 3 medios, sobre X, y en vez de B, menos 3 medios, sobre X más 2. Descompuse esto en fracciones parciales simples. De manera que, ¿esto ya lo terminaron de copiar? ¿Esta parte de acá? No. No todavía. Que me quedó chico el pizarrón. Bueno, voy a seguir arriba entonces, pues la parte de arriba sí la terminaron de copiar. De manera que esta integral
Ahí está, profe, ahí tenés. Esta integral me queda, la puedo escribir de esta manera. ¿Y qué gano? Y que ahora la integral de una suma es la suma de las integrales. Así que eso lo puedo escribir como la integral de 3 medios sobre x, diferencial x más la integral de menos 3 medios sobre x más 2, diferencial x. Y estas integrales, que ya me quedaron, son inmediatas. Ahí ya me quedaron dos integrales inmediatas. ¿Cuál va a ser el resultado de esta primera integral? El 3 medios sale afuera. Obviamente porque es un número que está multiplicando, ya lo vimos. Y la integral de 1 sobre x. ¿Cómo? ¿No es X 3 a la medios menos. el logaritmo natural más c? 3 medios logaritmo natural de x es esta. Sí. Y el de este, Ah, me falta la otra. que faltó la otra. Logaritmo natural de x más 2. Más c. ¿Se puede hacer algo acá? ¿Algebraicamente? Sí. El 3 medios puede salir factor común. Y me queda logaritmo de x menos logaritmo de x más 2. Eso es el logaritmo de x sobre x más 2. Más c. Ese es el resultado final. ¿Dudas? Profe, ¿por qué le queda x sobre x más 2? Porque tengo una resta de logaritmos, Sofía. La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Propiedades de los logaritmos. Y no sabes cómo te vas a acordar de las propiedades de los logaritmos en química. Te vas a cansar de usarlas. ¿Dudas? ¿Nones?